¿Qué es didáctica? ¿Para qué le dijo el docente que era didáctica? Ah, enciende, no se escucha el micrófono. No se escucha el micrófono. Teniendo bastante problema para conectarme. Ahora sí, dele a ver, Gladys Cueva. Ok, buenos días. Para mí la didáctica lo que entendí que son aquellas técnicas que nosotros tenemos que utilizar para dar nuestras enseñanzas, que siempre tenemos que tenerlas presentes a la hora de plantear lo que son los contenidos o las técnicas o los métodos que nosotros vamos a utilizar para enseñar. Bien. No se centren en dar nuestra enseñanza porque queda como muy simple. Lo más exacto es que el estudiante aprenda. Porque anteriormente los docentes, ellos sí daban su clase y no les interesaba si el estudiante aprendía o no. Y ahora en estos tiempos, tú tienes que, como docente, lograr que el estudiante aprenda, si no, no estás haciendo nada. Ustedes no han escuchado que dicen mucho, ese profesor sabe mucho, pero no se le entiende, no tiene didáctica para que el estudiante aprenda. Eso pasa, a veces usted es muy inteligente y va bien en la universidad, pero al momento de usted facilitar el aprendizaje del estudiante, no lo logra. Bien, a ver quién más está por ahí calladito o calladita. Aquí hay una Ginela González Solís. Enciende la cámara y participa. Buen, Ginela. buen día, profesor. A ver, Ginela. Bueno, aparte del arte de enseñar, la didáctica también incluye lo que son los métodos, las técnicas y los procedimientos que yo como docente voy a emplear para que mis estudiantes adquieran ese conocimiento, tanto teórico como práctico. Correcto, porque también él le habló de la ciencia que intervienen en la didáctica para que el docente adquiera el conocimiento y pueda facilitar el aprendizaje. También habló de los tipos de docentes. ¿Quién se acuerda de los tipos de docentes? A ver, Acosta. Acosta, ¿usted se acuerda de los tipos de docentes? ¿No le mencionó los tipos de docentes el profesor? ¿Mm? Le mencionó de los tipos de docentes. Amado Carpintero, ¿usted se acuerda de? Mencione aunque sea un tipo de docente que le mencionó el profesor en la didáctica 1. A ver. Ninguno se acuerda. El docente tradicional. Ah, el docente tradicional. ¿Cómo era el docente tradicional? El docente tradicional es aquel que solo se dedica a impartir su clase, ¿verdad? Y donde él es el único y dueño y absoluto sabedor de todo. Del conocimiento. Donde, sí, exacto, donde no prácticamente no se le permite al estudiante interactuar en clases, no se le considera su opinión Ah, para poder avanzar en las lecciones. sí. ¿Verdad? Amarili, ¿usted qué opina de eso, Amarili? ¿Qué otro tipo de docente había? Amarili. Buenos días, profesor. Yo estoy Acosta. utilizando otro correo. Ah, Hoy es Ortega. ya. Es Ortega. Ajá. A ver, participe. ¿Qué otro tipo de docente le mencionó el profesor en didáctica 1? ¿No se acuerda? No, el vocacional, profe. En el folleto habían, creo que son 3 tipos de docentes, el tradicional, el innovador, 3 o 4 tipos de docentes. Era en la didáctica 1. Vamos a dejar la didáctica 1 y vámonos para la didáctica 2. A ver, Amado Carpintero, fue el primero que entró. A ver, Amado, enciende la cámara. ¿Qué aprendiste en didáctica 2? Estoy anotando los que participan. Ah, Amado.
¿Me estás escuchando? Sí, profesor. ¿Qué aprendiste en didáctica 2? Vamos a avanzar, pues Yadira Castillo. Ah, ya viene Amado. A ver, Amado, ¿qué aprendió usted en didáctica 2? Amado, enciende la cámara. No te me esconda. Nelis riéndose. A ver, Amado, ¿qué aprendiste? Amado, didáctica 2, ¿qué dieron en didáctica? ¿Quién le dio didáctica 2? Te escucho, enciende el micrófono. Ibarra. ¿Cómo se llama? Melissa Ibarra, la profesora. Melissa Ibarra. A ver, Amado, enciende el micrófono. ¿Usted dio didáctica 2, Amado? Sí, sí lo di, pero no me acuerdo mucho. ¿No te acuerdas mucho? Ay, eso es clave. Las didácticas son clave porque hace maestro. Acuérdese que si usted no tiene didáctica, ¿cómo va a enseñar? Es como cuando usted va para el monte y no lleva machete. Así mismo es. A ver quién le apoya. Bueno, allí se basa más que todo en lo que es la realización de la planificación, lo que es la dosificación, las secuencias, la unidad y estos Eso le dio demás él. herramientas Eso le dio que él. usamos. Bueno, es lo que recuerdo yo que trabajé en esa didáctica. A ver Profe, esto, Romero. Modelos de enseñanza. Romero, a la ver. diferencial. Los A ver, modelos de Romero. enseñanza. Romero quiere participar. ¿Qué dio usted en didáctica 2? 1. Kelly Romero. Los modelos de enseñanza. Los modelos de enseñanza, eso es clave. Dígame un solo modelo, a ver. El modelo. Uno nada más. Ay, ya se me bloqueó la mente, profe. Sí. El modelo. Al conductista, al modelo. constructivista. Al constructivista, el conductista. ¿Verdad? ¿El que se usa es el conductista o el constructivista? El constructivista. ¿Por qué el constructivista? Porque Tanto el docente como el estudiante tienen participación para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y El control. construye el aprendizaje. A ver, Amado, ¿quiere participar? El modelo constructivista donde los estudiantes construyen su propio aprendizaje. Ah, ya. Está viendo, mira. Con nosotros, didáctica 3, vamos a aprender a planificar. Vamos a ver cómo lo logramos. Yo tengo que compartir una clase con ustedes sobre el módulo y después entonces nos vamos a la planificación. Ya los talleres están todos colgados en la plataforma. También los documentos. Tienen 3 documentos. Tienen el documento de la exposición hoy. Tienen el documento de cómo planificar la clase. Tienen el folleto o el módulo. Lo tienen colgado ya en la plataforma. Y tienen los talleres hasta el examen. Lo tienen ya colgado en la plataforma. Así que en ese caso... Yo voy a ir explicando ahora y ustedes me van, yo les voy a ir preguntando, yo tengo la lista aquí, vamos a pasar lista primero, ustedes me dicen presente. Vamos, Castillo Yadira, ¿está? Yadira Castillo. Díganme presente. Traten de apagar los micrófonos y cuando yo le menciono el nombre a alguien, entonces participa. Para que no haya intervenciones. Yadira Castillo está. Concepción Marta. ¿No está Concepción Marta? Cuevas Gladys. Presente, Gladys Cuevas. profesor. Presente. Gladys Cuevas de Arienita. No, señor, Herrerana. Aquí dice cédula 5. No, 6, ese es un error de allá de Nueva Luz. Yo pensaba que era de Darien.
Bien. Delgado José. José Delgado. González Ginela. Buen día, bendiciones, Ginela. presente. Sí, señor, aquí. Bien. Marín Yesamari. Yesamari Marín. No está. Otero Rosemary. Otero Rosemary. Rodríguez Jennifer. Profesor. Jennifer, presente, profesor. Jennifer. Romero. Presente. Luis. Presente. ¿Cómo es el Keilis, nombre? profe. Keilis. Keilis. K-E-Y-L-I-S. Keilis. Serrano Kenia. Serrano Kenia. Valdés Eligio. Valdés. Presente, profe, presente. Presente. Eligio Valdés. Sí, Eligio. presente. Sí. Valdés Dayanara. Valdés Judith. Presente, buenos días. Alonso Janet. Ortiz Leonel. Ve, profesora Judith, hoy me toca darle clase hoy a usted. Hola, profe, buenos días, feliz cumpleaños. Gracias. Ortiz Leonel. Miranda Arturo. Ortiz Bielka. Ruiz Mercedes. Cris Ashley. Quintero Amable. Carpintero, presente. Profe, el mejor Ortega. ¿Ah? Carpintero. Santos Moisés. Rodríguez Yolanda. Camargo Jamie. Presente. Pascual Agni. Martín Angélica. Camarena Marilis. Presente. Ureña Magiel. Bien, ¿quiénes entraron de último que no los canté? Profesor. Profe, no estoy en la lista. Nelly Rodríguez. Jenny Rodríguez. Mira, Estoy en la Castillo, lista, no me llamó. ¿Cómo se llama? Nelly Rodríguez. Nelly Rodríguez. Tiene que decirle a la coordinadora. ¿Y el número de cédula? 9-735-1797. Bien, iniciamos. Vamos a... Profe. Profesor Bielka Ortega. ¿Cómo? Bielka Ortega. Ahí dice Yadira Castillo, esa. ¿Es Bielka Ortega? No sé, Bielka Ortega. No, Te dijo. profesor. Bueno, al final yo de nuevo voy a pasarle lista por si alguien se quedó que no lo llamé. Profe, usted me llamó. ¿Cómo? Ya usted me llamó. Ah, bueno.
Bien. Vamos a compartir la diapositiva para interactuar con ustedes. Me dicen si la ven. ¿Se ve? ¿La pueden ver? Sí, sí, se puede ver. Sí, profe. Bueno, vamos a dar didáctica 3. Didáctica 3 más que todo es lo que es la última didáctica del técnico sobre lo que es la planificación. Pero antes vamos a hacer un refrescamiento sobre la importancia que tiene la planificación para el docente. De acuerdo, el módulo que ya está colgado en la plataforma, hablamos sobre lo que es la didáctica. Bien, en el técnico en didáctica y tecnología educativa, que es lo que ustedes están tomando, es imprescindible unificar los esfuerzos de los educadores en torno al uso y creación de aquellos métodos y procedimientos más generales, más productivos, que complementan los diferentes métodos que de forma coherente integran la acción de las diversas asignaturas que influyen sobre el alumno, en pro de lograr su mayor participación colectiva, consciente al desarrollo de su pensamiento, de su imaginación, de la formación de valores y de su creatividad. Esa es la introducción del módulo, ¿verdad? El interactuar del docente. En el caso de los docentes de primaria, deben dominar muchas asignaturas para facilitar el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. En el caso de los profesores, usted debe ser especialista en la asignatura que usted dicta, sin menospreciar las otras asignaturas, porque el aprendizaje va en conexión con las demás asignaturas que dictan los diferentes profesores, ya si usted trabaja en un colegio premedio o un colegio medio, o si también trabaja en la universidad. Cualquiera pregunta, ustedes pueden interrumpir y se le hace la aclaración. Los objetivos del curso: orientar al participante sobre la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la docencia en cuanto a la formación profesional y el ejercicio del trabajo. Es importante reconocer la importancia que tiene ejercer como docente. Es una responsabilidad, porque en la mano de nosotros está la presente y la futura generación de nuestro país. Depende de nosotros cómo los eduquemos, así mismo vamos a tener ciudadanos de bien. Entre los objetivos didácticos tenemos que describir las competencias que debe poseer a la hora de realizar el acto didáctico. ¿Qué competencias tiene que tener el docente? Por eso yo les preguntaba sobre las otras didácticas, ¿verdad? Usted tiene que conocer el concepto de didáctica. ¿Qué significa didáctica? Muchos explicaron allí que era el arte de enseñar. El arte de enseñar involucra mucho conocimiento, de manera que usted pueda interactuar con los estudiantes. Usted interactúa con los estudiantes para lograr que el estudiante aprenda. Si usted como docente ve que el trabajo que usted está haciendo no logra el aprendizaje del estudiante, tendrá que hacer una revisión y cambiar la manera de desarrollar sus clases. Identificar los problemas más comunes que se presentan en el ejercicio de la labor docente. Hay problemas comunes, por ejemplo, ahora mismo, después que usted estaba dando sus clases, tuvo que presencialmente se tuvo que interrumpir por la cuestión de la pandemia. Entonces usted como docente debió buscar las herramientas de manera
que usted pudiera educar a sus alumnos. Aunque es bien difícil en las áreas donde no llega la conectividad, donde el estudiante no tiene un teléfono, pero usted debió como docente buscar la forma para capacitarlo y desarrollar sus clases. Explicar los diferentes métodos que podemos utilizar al momento de planificar y ejecutar nuestras clases. ¿Qué métodos podemos utilizar para desarrollar nuestras clases, verdad? Hay diferentes métodos, que eso se aprendió en la didáctica 2. Analizar cómo la elección de métodos y técnicas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que, el docente debe conocer diversos métodos y técnicas para lograr el aprendizaje en sus estudiantes, ¿verdad? Aquí tenemos la actividad cognitiva y la actividad valorativa. La actividad, preparar al alumno para la exigencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso es la evaluación diagnóstica. Cuando usted va a dar sus clases, usted tiene que hacer un diagnóstico del tema que va a tratar. Usted no puede iniciar sin hacer un refrescamiento sobre el conocimiento previo del aprendizaje que usted quiere que el estudiante adquiera. Introduciendo el contenido a partir de los conocimientos y experiencias precedentes. ¿Qué indica esto? Que usted no puede, por ejemplo, un caso sencillo, pasar a la multiplicación o a la división sin que el estudiante pueda antes diagnosticar si el estudiante sabe multiplicar. Es un proceso que va entrelazado. Estructurar el proceso a partir de los protagonismos del alumno en los distintos momentos de la actividad de aprendizaje, orientación, ejecución y control. Usted tiene que interactuar con el estudiante. Por ejemplo, ahora que se dio las clases virtuales, había un momento que el docente, en este caso los que tenían acceso a internet, tenía que interactuar, aunque se mandaran módulos, aunque se mandaran cuadernillos, el docente tenía que interactuar con el estudiante para buscar la forma de que él internalizara el conocimiento que se desea que el estudiante lograra. Orientar hacia la búsqueda activa de contenidos de enseñanza, teniendo en cuenta las acciones a realizar por el alumno y el docente. Se habla de discente y docente. Él es el interactuar del docente con el estudiante. Y como docente tenemos que actualizarnos porque en cuanto a la tecnología, el docente debió tener la capacidad de interactuar a través de plataformas con sus estudiantes. Organización y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje desde las posiciones reflexivas del alumno que estimulen al desarrollo de su pensamiento y su independencia cognitiva. Tenemos que crear en el alumno que sea independiente, que él mismo adquiera el aprendizaje. A veces como padres cometemos el error que no le damos independencia al estudiante, de manera que él pueda aprender, de manera que él mismo construya el aprendizaje y lo creamos autodependiente. Nosotros como docentes debemos inculcar en el estudiante que él sea autoindependiente, que él mismo construya su propio aprendizaje. Hay un dicho que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Eso indica que usted mismo tiene que construir su aprendizaje. Y el docente, el papel de él es facilitar el aprendizaje al estudiante. Orientar la motivación hacia las actividades de estudio y mantener su constancia. Desarrollo de las necesidades de aprender. En cómo hacerlo. Preparar al alumno para el aprendizaje. ¿Qué indica?
más que todo, el docente dictar clase, él tiene que preparar al estudiante para que él mismo aprenda por sí solo. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento. Bien, aquí en esta asignatura se le va a pedir un taller a distancia donde prácticamente ya está colgado en trabajos, donde usted se le va a investigar los fines de la educación panameña, que son claves para usted desarrollar como docente. Son 17 fines, pero se reducen en 3 palabras que son crear estudiantes críticos, analíticos y reflexivos. Muchas veces los gobernantes no les gusta que se críen estudiantes críticos, se formen estudiantes críticos, analíticos y reflexivos, porque si tú eres una persona que eres crítica, analítica y reflexiva, a veces a muchos no les gusta lo que le digan la verdad y van a caer mal. Pero el propósito del docente es criar estudiantes críticos, analíticos y reflexivos. Críticos, no criticones. Porque hay un término que dice crítico y criticones. El crítico, él critica, pero propone la solución. El criticón solo critica, pero no propone nada para solucionar los problemas. No hace nada. No hace nada. En la medida que se produce la apropiación de los procedimientos, se eleva la capacidad de resolver el problema, que permite vincular el contenido con la vida y facilitar la formación laboral de los estudiantes. Cuando se habla de contenidos con la vida, son aprendizajes significativos que le van a servir al estudiante para toda la vida. Por ejemplo, si yo aprendí que era didáctica, eso me va a servir para toda la vida. Y en este caso, para el docente es clave la formación didáctica, porque le facilita la forma de enseñar. Desarrollar formas de actividades y comunicación que permiten favorecer el desarrollo individual. Eso también es clave. Muchos estudiantes, no que individual, no, que en grupo. Pero, por ejemplo, si usted tiene que planificar sus clases y el compañero está en Boca y el otro en Darién, el que hizo equipo con usted, ¿cómo usted va a hacer? ¿Verdad? Por eso es que es bueno también hacer actividades individuales que le permitan al docente, en este caso al estudiante, desenvolverse por sí solo, a partir de la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. No solo son trabajos en grupo, hay que interactuar también en forma individual para adquirir el conocimiento. Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira. Hay, por lo general, en un grupo de 20, 25 estudiantes, hasta de 5, hay diferencias individuales. Hasta en un grupo de 2 hay diferencias individuales que el docente debe atender a sus estudiantes. El objetivo del docente, si usted tiene un grupo de 10, 15, 20 estudiantes, que el estudiante adquiera el aprendizaje, al menos que sea un estudiante con necesidades educativas especiales. Pero si es un estudiante normal, tiene que llevarlo a que él adquiera el aprendizaje. Y el objetivo aquí no es cantidad, sino calidad. Vincular al contenido del aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por el alumno en el pleno educativo, proporcionando la formación de acciones valorativas como parte del accionar. Importante este tema. Tenemos que vincular el contenido con la práctica social. ¿Qué significa aquí? Que, por ejemplo, de acuerdo a los temas que usted va desarrollando en su clase, tienen que adecuarse a la época.
Por ejemplo, por poner un ejemplo, las fiestas patrias y la importancia del valor de la patria, usted tiene que darlo en el último trimestre porque se adecua de acuerdo a la sociedad y al tiempo que vive la sociedad. Pueden intervenir si quieren. Formación base en el enfoque de competencia. Formación basada en el enfoque de competencia. Perdón, dice. La profesionalización de la acción del docente plantea demandas a la formación inicial, difícilmente abordada bajo los enfoques tradicionales. La formación de la acción docente plantea demanda a la formación inicial, difícilmente abordada bajo los enfoques tradicionales. La creciente complejidad del entorno en que se enfrenta el profesor, así como el cambio y crecimiento continuo del saber en su disciplina, genera condiciones de desarrollo laboral y profesional que deben ser explícitamente consideradas en el desempeño de su trabajo, es decir, deben formar parte del diario vivir. Traigo a colación de nuevo la situación que se está dando. Hay muchos profesionales docentes que a lo mejor les tenían pánico a lo que es la tecnología y han tenido que, a través de las orientaciones que está dando el Ministerio de Educación, ya sea a través de seminarios virtuales, adecuarse a la situación y seguirse adecuando, porque como va la situación, el otro año prácticamente también se va a tener que dar clases, ya sea por módulos, ya sea en forma virtual, y el docente debe dominar en este caso todas las acciones que disponen las herramientas para llegar a sus estudiantes. Por ejemplo, el docente ya debe saber crear link para que el estudiante se una y él pueda explicar su clase a través de la conexión de internet. Formación basada en el enfoque de competencia. La acción del profesor no está ya restringida a los límites del aula. Oiga eso. Ni son solo los problemas de aquello ni son solo los problemas aquella la fuente única de desafío que enfrenta. Este se debe involucrar cada vez más en las relaciones de colaboración y trabajo en equipo con sus pares, en lo que debería ser igualmente efectivo. Aquí habla sobre la interacción del docente con los demás compañeros, con sus estudiantes, porque el docente en una escuela no es una persona aislada. Él debe interactuar también con los demás compañeros. La realidad administrativa y la organizacional representa a su vez una nueva fuente de demanda, distinciones que el profesor debe poseer, si como se desea aspirar a tener un rol significativo en su desarrollo y forma de influir en la efectividad de la acción pedagógica. Aquí trata sobre la pedagogía, ¿verdad? Yo creo que en las asignaturas anteriores de didáctica se les habló de la pedagogía y van a ustedes siempre a hablar sobre didáctica y pedagogía. El docente no tiene pedagogía para enseñar, van a decir los estudiantes, ¿verdad? He aquí la importancia de la pedagogía y que el docente domine este término y lo ponga en práctica. La acción del profesor no está ya restringida a límites del aula. Ya eso lo vimos. Bien. Vinculación transversal, teoría práctica, disciplina y pedagogía. Vamos a hablar aquí sobre la vinculación de la teoría y la práctica y la disciplina y la pedagogía. Teoría y práctica, disciplina y pedagogía. En las facultades de educación, la formación en educación y la formación en la disciplina han tenido tradicionalmente un paralelo. ¿Qué significa paralelo? Que están vinculados. La teoría, la práctica, la disciplina y la pedagogía. Y bastante autónomo
una de la otra. Un único y a la vez débil puente de conexión se puede llegar a establecer en la didáctica de la especialidad y la presente. Propuesta apunta explícitamente a corregir este aislamiento de áreas de educación del resto de las áreas de las disciplinarias. Las diferentes disciplinas que se dan en un centro educativo deben estar interrelacionadas. Bien, dada esta condición, se promueve una vinculación de carácter transversal en el área de la investigación con las otras disciplinas que se cultivan, ¿verdad? En el caso del docente, que él desarrolla diferentes asignaturas, al igual que en un colegio donde se dan diferentes disciplinas, se debe vincular la participación de cada una de ellas, de manera que el estudiante pueda adquirir mejor su conocimiento. No pueden ser, la educación no está aislada, se debe interactuar entre las diferentes disciplinas. Se aspira de forma a que los futuros profesores dispongan de un ambiente cultural y académico acorde con el propósito del desarrollo de la capacidad de comprender el proceso de generación de conocimiento en diversas áreas o disciplinas. O sea, muchas veces como docentes nos quedamos nada más especialistas en una disciplina. Ahora, con los tiempos modernos, el docente debe actualizarse. Anteriormente, si ustedes, no sé si le dieron clase a ustedes, anteriormente los maestros que nos facilitaban el aprendizaje eran docentes que nada más se habían graduado en la normal, ¿verdad? Pero en la actualidad, el maestro se preocupa. Hay muchos docentes que dan clases en primaria, pero tienen mejor preparación que los de que dan clases ya sea en premedia y media. En eso creo que hemos superado. De manera que entre más usted se prepara, se le va a hacer más fácil al estudiante comprender el aprendizaje que usted desea transmitir. Cualquiera que quiera participar lo puede hacer. Profesor, ahí hablando de esa parte, esto siempre, somos un poquito catalogados como más bajos que los profesores. Ellos siempre nos catalogan más bajos. Eso es en ambas partes, pero que ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación buscó la equiparación de salario porque el docente de primaria siempre quería escalar a lo que es premedia y media. Pero se da muchos casos que hay estudiantes, docentes mejor preparados que quizás de los que trabajan en media y premedia, porque a lo mejor nada más si usted se graduó de profesor, vamos a suponer por poner un ejemplo, de ciencias sociales y usted nada más se quedó con el título universitario, hay docentes que aspiraron más allá, tienen maestría, tienen posgrado, hasta doctorado, pero trabajan como docentes. Y el mensaje aquí es que nosotros no debemos más con lo que adquirimos en la normal o en la universidad, sino cada día irnos preparando. Y más si usted está está atendiendo, ya sea que está atendiendo sus estudiantes, ya sea ya sea en primaria, en premedia, porque hay docentes que trabajan en primaria y también trabajan en universidades. Eso es relativo. Así que usted no se sienta menos que le digan que porque usted es maestro, que nada más es maestro. A lo mejor no conocen el currículo suyo, aunque también se dice de que la preparación suya también tiene que demostrarla, porque hay también docentes que se preparan, se ha visto mucho de que tienen muchos títulos, pero en la forma de actuar no lo demuestra. Esta capacidad es una caracterización del perfil profesional que se propone, pues hace
radicar en el propósito docente del protagonismo de su actualización del área, además de hacerlo, forma parte de un espacio de desarrollo y producción científica. El que quiere participar lo puede hacer. Vinculación con el ambiente laboral real. Este principio, vinculación con el ambiente laboral real, esto es clave. Este principio está directamente relacionado con el enfoque de competencia entre las propiedades del concepto de competencia que la hacen particularmente poderosa. Está su marcado carácter práctico. Aquí habla del carácter. Un docente que no tiene carácter es difícil que el estudiante adquiera el aprendizaje. Yo trabajo como supervisor ya prácticamente por 22 años. Y me he dado cuenta que el docente que no tiene carácter, le es difícil que el estudiante le preste atención. Porque usted como docente, cuando llega al aula, al inicio de año, usted tiene que poner sus reglas en coordinación con los estudiantes. Que no es que usted está explicando una clase y el estudiante le está juzgando con el lápiz el oído al compañero. Usted tiene que tener carácter y darse a respetar en el aula, como el docente. No es que usted tiene que amedrentar a los estudiantes, sino tener carácter y ganarse el respeto de cada uno de ellos. Su relación con la gestión de recursos, organización y administración en la acción. El docente tiene que ser una persona organizada, porque la disciplina del estudiante depende de la organización y administración del tiempo a través de un horario del docente. Eso es clave. Ustedes que van a ingresar o que no todavía no trabajan como docente, tienen que tener eso, que el docente tiene que tener carácter. Además de tener carácter, ser una persona organizada y administrar el tiempo. ¿Qué significa organizada? Usted tiene que tener su planificación, su dosificación, su unidad, su secuencia didáctica, si trabaja en escuela unigrado, o su planificación multigrado, semanal. Cosa de que eso le permita que usted llegó a su horario escolar es a trabajar. Es más, el docente que es organizado, prácticamente que el tiempo se le va y no le alcanza. Pero si usted es un docente que no planifica, usted no sabe lo que va a hacer. Su pertenencia al dominio del saber aplicado al logro de objetivos y su potencialidad inherente de intervención, ¿verdad? El docente debe intervenir, por ejemplo, cuando el estudiante le pregunta algo, intervenir y aclararle dudas, porque para eso está el docente. Cuando el docente explica o interactúa con el estudiante, debe hacerlo con carácter. El currículo de forma que debe abordar un lugar de privilegio en la práctica profesional. Esta propuesta incorpora el concepto de inmersión supervisada de los futuros docentes en el sistema escolar, de carácter permanente, de logro de todos sus procesos formativos, y ello contribuye al tercer principio sobre el que sustenta este diseño curricular. ¿Pueden hacer preguntas? Bien. En la plataforma está colgado este taller. Cada taller tiene un valor de 10 puntos. 10 puntos. Y entonces vamos a permitir que lo hagan en grupo de 3. De 3 para que lo cuelguen. Ahorita no van a hacer ningún taller. Eso yo se lo dejo de asignación ahí en la plataforma para que ustedes se unan en grupo de 3 y lo cuelguen ahí mismo en la plataforma. El primer taller dice qué tipo de influencia recibe el alumno del entorno. Eso es clave. Porque el docente debe ser consciente del nivel de desarrollo sociocultural del lugar donde está ubicada la institución educativa. ¿Qué tipo de competencias debe poseer el docente para hacer efectivo su labor en el aula? ¿Qué competencias debe procurar desarrollar el docente en sus alumnos? ¿De qué manera se puede establecer un vínculo transversal entre la enseñanza de su disciplina
¿Cómo puede un docente enseñar estableciendo un vínculo con el ambiente laboral real? De ejemplo de estrategias metodológicas que nos permitan lograrlo. ¿Lo pueden trabajar en grupos de 3? Pregunta. ¿Me están escuchando? Sí, le escuchamos. ¿Me están escuchando? Eso se puede trabajar en grupo. Yo no sé ustedes cómo se conocen. Lo ha puesto en grupo de 3 porque si usted esto hace una llamada por WhatsApp puede incluir hasta 4, pero yo lo puse hasta 3 y ahí pueden interactuar. Entonces, una persona, ahí lo dice el taller, pero le voy a aclarar. Una persona es un compañero es coordinador, es el que se encarga entonces de colgarlo con el número y con el nombre y número de cédula del participante. El problema es que yo la vez pasada di una didáctica, fue a otro grupo y me puse a ponerle taller individual. Imagínense, eran 32. Pasé una semana calificando talleres. Y así se me es más fácil porque en grupo de 3 usted incluye los compañeros que participan con usted y se me es un poco más fácil para usted y también para mí, porque usted interactúa en equipo. Bien, seguimos. ¿Preguntas en este taller? ¿Pueden hacerme preguntas? Sí, profesor, buenos días. ¿Solamente puede ser grupal? Prácticamente debe ser grupal. ¿Por qué? ¿Se le es difícil? Sí, a mí se me hace un poco difícil, primero porque yo soy de familia y desarrollo comunitario. Entonces, estoy trabajando y yo trabajo siempre en las asignaciones que se me queda, el momentito que me queda, yo voy avanzando, Así que no sé, ¿Usted quería hacerla sola? Digo, si se puede, pues por eso, porque de repente si me hago en grupo, bueno. dice a tal hora nos vamos a poner de acuerdo y yo tengo turno. Bueno, ¿Cómo entonces me sí, voy pues a usted poner? es un caso especial, pues usted sí lo puede desarrollar sola, sí, lo desarrolla sola y me escribe al Al grupo. privado. Ok. Ajá. ¿Cómo Bien. no? Tipos de competencia del docente para la enseñanza efectiva. Aquí habla sobre las competencias que debe tener el docente para la enseñanza efectiva. Competencia transversal. Accede a evaluar, a incorporar los avances de su disciplina, de la ciencia, de la educación a su hacer pedagógico. Disciplinas de la ciencia de la educación a su hacer pedagógico. Hay diferentes disciplinas de la ciencia de la educación que contribuyen a que el docente adquiera mejor aprendizaje para ponerla en práctica en el accionar pedagógico. ¿Quién me dice qué significa accionar pedagógico? A ver, para interactuar con ustedes y no hablar solo. Alguno que sepa qué es accionar pedagógico. Términos que deben dominar el docente. A ver, González Ginela. González Ginela está en el grupo. Ginela González. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué significa accionar pedagógico? Es el ejercicio de mi labor como docente, es el proceso en el que yo estoy enseñando a mis estudiantes. Correcto. Se comunica adecuadamente a través del lenguaje oral y escrito. Se comunica efectiva y apropiadamente en una gran variedad de circunstancias con un gran número de audiencia, estudiantes, pares, autoridades del establecimiento, representantes de la comunidad. O sea, un docente no tiene que tener temor de hablar, de expresar lo que siente, siempre y cuando saberlo hacer y cuando hacerlo. Las intervenciones suyas no deben herir a los demás. Usted tiene que ser docente donde esté. Eso es importante. Son las competencias que debe poseer un docente.
integrar colaborativamente a equipos de trabajo para el logro de sus metas institucionales. No es esos docentes que dicen, no, son de 4 paredes. A mí lo que me interesa es con mi grupo y más nada. Se puede estar cayendo en la escuela, pero a usted no le interesa como docente. Entonces usted no tiene esa competencia para ser docente, porque usted tiene que integrarse al equipo de trabajo, ¿verdad? Y siempre en una institución hay 3 equipos de trabajo. 3 equipos, 3 grupos, porque equipo no, grupo sí, pero equipo no, equipo es aquel que contribuye. 3 grupos en un centro educativo, unos que están a favor del director, otros que están en contra del director y otros que están en el medio. Usted no debe ser así, usted debe colaborar con la institución. No trabaje por el director, trabaje por la institución y porque su escuela es la más importante del país, porque usted como docente labora en ese centro educativo. Comprender críticamente la cultura local universal construye a partir de ella nuevos espacios de desarrollo para sus alumnos, ¿verdad? Es un docente activo que interactúa, que propone, que coopera, que no está viendo el reloj para irse para la casa, que si la institución le pide esforzarse un poquito más, usted como docente debe hacerlo. Integrar productivamente la tecnología de la información, la comunicación en los distintos ámbitos de su quehacer profesional. Debe ser un docente actualizado. Hay muchos docentes que trabajan, pero no les gusta actualizarse. Asistir a seminarios, estar acorde con lo nuevo que emana del Ministerio de Educación. Tipo de competencia docente para la enseñanza efectiva. Estas que estamos viendo son las competencias que debe poseer el docente, como profesional. Y acá las competencias, los tipos de competencias que debe poseer para la enseñanza efectiva. Competencias específicas de la especialidad. En el caso de lo que somos docentes, nosotros somos especialistas en docentes de grado o maestros, que decimos maestros. Los que damos clase en primaria, los que dan clase en premedia, media son los profesores y los que dan clase en la universidad. Domina los contenidos de los o las disciplinas que enseña, ¿verdad? Hay docentes que enseñan varias disciplinas. Por ejemplo, el profesor Brígido es profesor de matemática y es profesor de pedagogía. No sé si conocen al profesor Brígido. Hay docentes que tienen diversas disciplinas. Bien. Conoce y comprende el marco epidemiológico de la disciplina. Si usted es especialista en una disciplina, tiene que conocer la epidemiología de su disciplina. Son competencias que el docente debe tener para la enseñanza efectiva. Conoce y comprende la relación de la disciplina con otras áreas del conocimiento, ¿verdad? ¿Con qué se relaciona el español? El español se relaciona con todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un dominio del español, no va a poder comprender los problemas que se plantean en matemáticas. Sabe cómo enseñar efectivamente cada contenido. Está consciente de las barreras que suelen obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes en su disciplina. Por ejemplo, los profesores de matemáticas tienen que saber explicar bien, y ahora en esta época se les ha hecho bien difícil a ellos porque la matemática prácticamente es presencial. Es difícil que el estudiante le comprenda a través de interactuar a través de una plataforma con los estudiantes. Capaz de interpretar el currículo y aplicarlo con rigurosidad, recreando y adecuando a la especificidad de los locales. Todas estas son las competencias que debe poseer el docente para la enseñanza efectiva. ¿Pueden hacer preguntas? Tipos de competencias del docente para la enseñanza efectiva. Competencia específica de la acción profesional. Bien. Planifique, organice y conduce sus clases, promoviendo el aprendizaje de todos sus estudiantes.
No es solo de uno, sino de todo, que sea un grupo homogéneo. Conoce la diversidad social y cultural de los estudiantes, considera estos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es, hay clave, la parte B aquí de estas competencias de la acción profesional. Conoce la diversidad social y cultural de los estudiantes y considera estos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ahora en esta época hay muchos estudiantes que tenían que comprar tarjetas para poder conectarse con el profesor. Y algunos que se perdieron porque en el segundo trimestre no pudieron conectarse. Se están haciendo esfuerzos para tratar de que esos estudiantes se reincorporen a la educación. Porque no es porque ellos quieren, sino porque no tienen los recursos para poder conectarse. Profesor, aquí en esta parte, permiso, también entra la parte de los estudiantes que tienen necesidades especiales, porque cuando un estudiante, por ejemplo, yo lo atiendo en el aula, es mucho más fácil atender esas necesidades, pues a adecuar contenidos, adecuar la forma de hacer que el estudiante te comprenda, porque, o sea, uno lo tiene allá frente a frente. Y aquí a través de una pantalla necesita la supervisión en casa, y si no la tiene, pues tampoco se va a poder avanzar en ese sentido. Tiene usted toda la razón. Es más difícil que esos estudiantes adquieran el aprendizaje porque aquí el aprendizaje del especialista o del docente tiene que ser presencial con el estudiante, porque si no se le hace más difícil. Se comunica efectivamente con sus estudiantes y establece metas apropiadas y desafiantes. Conoce y aplica una gran variedad de enfoques, recursos didácticos con el propósito de comprender a los estudiantes en su propio aprendizaje. Es importante que el estudiante utilice recursos que el docente utilice recursos para facilitar el aprendizaje de cada estudiante. Planifique el aprendizaje y utilice una variedad de recursos evaluativos, ¿verdad? Como el aprendizaje. Muchos docentes se suscriben más que todo a ejercicio escrito. Y hay diversas formas de valorar si el estudiante está aprendiendo. Capaz de utilizar como oportunidad pedagógica los distintos elementos propios de una sola clase del entorno social. Capaz de generar un ambiente de relación interpersonal, de respeto y de confianza. Tipo de competencias del docente para la enseñanza efectiva. Competencia en gestión. Trabaja estrechamente con los padres y apoderados, haciendo de la educación de los estudiantes una tarea compartida, ¿verdad? Aquí se habla mucho de la intervención de la comunidad educativa que involucra a los estudiantes, los profesores o los educadores y los padres de familia. El padre de familia no debe ser ajeno al aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad? Siempre debe usted incentivar al padre de familia que esté pendiente de lo que el estudiante está aprendiendo. Comunicarle, actualizarlo. Aunque a veces tenemos muchos padres de familia que van a ver cómo va el estudiante cuando se va a cobrar la beca. No debe ser. Porque en ese caso demuestran que no le interesa el aprendizaje del estudiante, sino le interesa el dinero. En este tiempo ha salido pues más a interpolar ese tema de que el padre de familia esté pendiente más de los estudiantes, porque bueno, no estamos nosotros allá presentes para irles orientando, y les ha tocado pues a ellos trabajar mucho en esa parte que realmente fuera todo el tiempo tuvieran que hacerlo, pues. Siento que de pronto cayó ese peso en esta modalidad, pues, que nos tocó ahora. Así es. Dice, potenciar niveles de autonomía en sus estudiantes que le permita el desarrollo de un juicio propio, de una socialización consecuente con este.
habla sobre la autonomía del estudiante. El estudiante debe ser capaz de desenvolverse por sí solo, no esperar que otro le ayude, no esperar que le vengan a hacer el trabajo, el papá, sino que él debe hacerlo por sí solo. Comprender el rol de las dinámicas organizaciones y es capaz de liderar procesos de cambio en la sala de clase, en la institución escolar y en la comunidad. No solo el docente le toca dar sus clases, también tiene que interesarse por la institución y por la comunidad, y más los que trabajan en los campos. Aquí hay otro tallercito también entre tres. Dice, a través de un cuadro comparativo, presenta ventajas y desventajas que tienen los docentes que no ponen en práctica las competencias presentadas en el desarrollo de su clase. Selecciona por lo menos 2 de cada tipo. ¿Cómo se beneficia el proceso de aprendizaje de los docentes, si el docente cuenta y aplica competencias que hacer didáctica? Igual este taller todavía está colgado en la plataforma. Cualquier situación me inscriben al grupo o al personal. Y aquí habla sobre los tipos de problemas. Los tipos de problemas de la instrucción. Tipos de problemas, descripción del problema y algún dirección. En una escuela siempre hay un director, ya sea de uno, si usted trabaja solo, usted es el director. Si usted trabaja en 2 estudiantes, debe uno llevar la dirección porque siempre se debe tener un director que es el responsable de los bienes de la escuela. Las metas o objetivos no son, dice, descripción del problema. Dice, las metas o objetivos no son conocidos por los alumnos. Mira que esto es clave. El alumno debe conocer las metas y los objetivos de un centro educativo. Siempre se plasma en este caso en la visión y misión. Algunas consecuencias. Los estudiantes tratan de ser más listos que el maestro. Oiga eso. En el caso de su aula de clase, las metas y los objetivos no son conocidas por los alumnos. Algunas consecuencias, los estudiantes ser más listos que el maestro. Evaluación, procedimientos de evaluación no son conocidas por los alumnos. El alumno debe conocer lo que se le va a evaluar. Se usan procedimientos injustos de pruebas y de calificaciones a los alumnos están insatisfechos. Son las consecuencias si el estudiante no conoce lo que se le va a evaluar. Contenidos y secuencia, falta del contenido, no existe ningún intento de que haya una secuencia y estructura lógica, ¿verdad? El aprendizaje tiene que tener una estructura lógica. El curso se percibe como un trivial, irrelevante o desorganizado. Es la consecuencia si usted no tiene una estructura lógica. Método, condiciones deficientes para motivar y promover el aprendizaje. Los estudiantes no se encuentran motivados, no aprenden. Un estudiante que no está motivado no puede aprender. Bien. Aquí también se habla sobre limitaciones. Se ignoran los recursos como la habilidad del instructor, la capacidad de los alumnos y los recursos de la escuela. Demanda excesiva de las capacidades de los alumnos, se dejan de utilizar los recursos disponibles. Pueden hacer preguntas. Tipos de problemas de la instrucción, problemas de dirección. Los estudiantes pueden indicar la carencia de dirección haciendo preguntas como ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué supone que estamos estudiando? ¿A qué debemos atender en la clase? Los objetivos son irrelevantes y ambiguos. Son las preguntas que se hace el estudiante.
Problemas de evaluación. Los maestros descubren problemas de evaluación al preguntarse, ¿cómo sé que los estudiantes están aprendiendo? Esa pregunta a uno se la hace como docente. ¿Cómo sé que los estudiantes están aprendiendo? A ver esto. Vamos a escuchar a Camargo Jamie. ¿Cómo usted se da cuenta que los estudiantes están aprendiendo, Camargo Jamie? Jamie, ¿estás en la sala? Sí, profesor. ¿Cómo usted cree que usted se da cuenta que el estudiante está aprendiendo? Bueno, buscaría, más que nada, lo llevaría a buscar prácticas, a ver si hacer un ejercicio. Uh-huh. Los llevaría también a la práctica directo. Quintero Amable, a ver cómo usted se daría cuenta que el estudiante está aprendiendo. Carpintero, profe, carpintero. Carpintero Amable. Primero que nada, es carpintero. Es cuando, por ejemplo, los estudiantes pueden resolver algunas actividades sin el apoyo del docente. Uno nota que ellos pueden hacerlo solo, a través del cual nos podemos dar cuenta de que sí, el niño está aprendiendo. O sea, no es necesario que el docente esté encima de ellos para que ellos hagan algo o puedan proceder en su actividad. Y ya yo pienso, pues, que otra cosa es que, así como dice la compañera, una práctica, digamos, un tablero. Pero eso que usted dijo es clave. Oiga, carpintero, eso que usted dijo primero es clave. Cuando el estudiante es capaz de por sí solo desarrollar alguna actividad, contestar algún interrogatorio, ahí está demostrando que el estudiante entiende. ¿Sabe lo que usted está diciendo al inicio? Que el estudiante sepa desenvolverse solo. Continuamos. Gracias, carpintero. ¿Cómo sé que el curso funciona? Es importante. ¿Cómo sé que el curso que estoy dando funciona? ¿Qué parte de mi curso debo cambiar y de qué forma? ¿Cómo puedo calificar con justicia? Eso es clave también. ¿Cómo puedo calificar con justicia? Y más en estos tiempos, de que prácticamente el padre de familia es que le está ayudando al estudiante. Imagínese en primer grado, ¿cómo usted logra que el estudiante aprenda a leer dándole clase a distancia o a través de plataforma? Ahí tiene que intervenir el padre de familia para poder que el niño aprenda a leer. Si no, es imposible, porque en el caso de primer grado se necesita el desarrollo de las clases de forma presencial, primero y segundo. Es clave porque en esta época el niño está aprendiendo a leer. ¿Cómo crear un examen que me indique cuánto han aprendido los alumnos? Eso también es clave. Los estudiantes, ¿he aprendido algo en este curso? Se preguntan los estudiantes. ¿Qué significa un 3 o un 4 o un 3 en mis calificaciones? ¿Qué significa eso si yo no aprendí nada? Las preguntas de esta prueba son ambiguas. Puro llenar espacios, cierto y falso, raya, raya y raya, que ya eso no se utiliza. Esta prueba es muy difícil. En esta prueba hay materiales que no hemos visto. Eso se da también con los docentes. A veces ponen pruebas, le ponen materiales que el estudiante no ha visto y usted no le ha explicado. Bien, problemas de contenido y de secuencia. Docentes. Los alumnos entregan los trabajos insatisfactorios. El análisis de los estudiantes no fue preciso. El análisis de los estudiantes no fue preciso. Se supone que los estudiantes deben conocer lo más relevante de la lectura. Sus alumnos. No entiendo lo que está de decir el docente. Nunca vino eso antes, nunca he visto eso antes. No sé de lo que se está hablando y no comprendo nada.
Problemas de método. Los estudiantes se aburren del contenido de la materia, se quejan de los cursos, no asisten a clases, no estudian. El docente debe analizar la metodología empleada, el desarrollo insatisfactorio de los estudiantes y el rendimiento académico de cada estudiante. Son el problema del método que utiliza el docente para el estudiante. Se aburren del contenido de la materia, para ellos no es significativo. Se quejan del curso, yo no estoy aprendiendo nada, no sé qué pasa. El método es clave, que el método que ustedes aprendieron en la didáctica 2 es clave, que lo van a poner en práctica en lo que es la planificación. No asisten a ese profesor, no me gusta cómo da clase y no van. No estudian. En el caso del docente, debe analizar los métodos, la metodología empleada, el satisfactorio de los estudiantes y el rendimiento académico de cada estudiante. En su curso, la mayoría lleva deficiente, es deficiente. Entonces, hay que hacerse un análisis de por qué está ocurriendo eso. Para eso hay 3 tipos de evaluación, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y se nos ha dicho que el docente no debe pasar a la evaluación sumativa sin antes estar seguro en la evaluación formativa, que tiene doble propósito. Darnos cuenta si el estudiante está logrando el aprendizaje y si el método que estoy utilizando es efectivo para que el estudiante aprenda. Si usted tiene un grupo de 25 estudiantes y usted puso una evaluación formativa y solo 10 se le salieron bien, indica que usted tiene que cambiar el método, porque el que está fallando es el docente. Problemas de limitación. El espacio físico del aula es clave también para dar su clase. Los laboratorios demasiado viejos, los recursos materiales y audiovisuales. Es clave que el docente utilice recursos para facilitar el aprendizaje del estudiante. El sistema de aprendizaje. Usted utiliza un método antiguo todavía, tradicional, donde el estudiante utiliza la clase donde le expone y no sabe si el estudiante está aprendiendo o no. Utiliza el método sobre nada más, utiliza la pizarra, el piloto y la saliva y más nada. La metodología empleada por el docente es clave en esto. Y aquí tienen un tallercito que es el taller 3 también, que es de los talleres individuales. Cada taller eso vale 10 puntos. Talleres grupales de grupo de 3. El que lo quiera hacer individual lo puede hacer individual y me escribe. ¿Cómo pueden los docentes evitar esta situación? ¿Qué debe hacer el docente cuando en su autoevaluación los resultados no son los esperados? ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos para que ellos expresen sus inquietudes? ¿Cuáles de los problemas presentados son más comunes en nuestra aula de clase? Pueden hacer preguntas. Y aquí habla sobre la evaluación del docente y la mediación pedagógica. Bien, ahí hay otro taller que es el taller 4. Yo les voy a colgar eso en la... Le voy a colgar eso en la plataforma, porque ya veo que son las 9:30 y la clase termina a las 10 y tengo que explicar lo que deben ir haciendo en los talleres para que en grupo de 3 expongan la próxima clase. Bien, ahí hay aquí hay otro tallercito. Ya faltan algunas, Filmina, son poquitas ya. Pero aquí hay otro tallercito que significa mediador pedagógico, cuáles son las ventajas que plantea la mediación para los aprendizajes significativos de los alumnos, las alumnas, para el propio personal docente, qué cambios introduciría usted en la práctica docente para adecuarlo mejor a un enfoque de metodología pedagógica, porque es importante que el método didáctico que utiliza el docente se ajuste a los contenidos, niveles académicos y habilidades del docente. Este tema que yo desarrollé es el tema del módulo, ¿verdad? Bien, el tema del módulo fue el tema que desarrollé. Bien, la profesora Judith se está riendo de mí dando clases porque nosotros fuimos compañeros en Herrera. Bien. Bien, hasta aquí llegamos con el módulo, que es el módulo. Ahora
ahora vamos a aclarar algunos puntos que debemos tener para que al final ustedes puedan planificar una clase de acuerdo al esquema que nos dio el Ministerio de Educación. Prácticamente desde el 2017 no se han dado seminarios en cuanto a planificación y se utiliza el mismo esquema que es el diseño curricular para desarrollar sus clases o sus secuencias didácticas. Bien, en este aspecto sí debemos aclarar que como docentes tenemos que tener clave, porque ahí en un taller les puse, que es el taller a distancia, que usted tiene que partir de los programas. Usted va a definir ahí qué es programa, tiene que investigar los fines de la educación, tiene que investigar qué es programa, qué es unidad, qué es la clase. Ahí queda grabada, si usted la quiere repetir la puede ver en YouTube. ¿Qué es dosificación? Y explicar lo que es de la dosificación y qué es unidad anual trimestral. Ese es el tallercito que tienen ahí para desarrollar en forma a distancia. También los 4 pilares de la educación panameña. Eso usted tiene que sabérselo. Palabras clave. Investigue los fines de la educación, pero ya le dije yo que se reducen en 4 palabras, que son ¿cuál? En 3 palabras que usted tiene que tenerla presente al momento de planificar sus clases. ¿Cuáles son esas 4 palabras? A ver, crítica, reflexiva y analítica. Crítica, reflexiva y analítica. Crear estudiantes críticos, analíticos y reflexivos. Pero no criticones. Pero no criticones. ¿Por qué criticones? ¿Qué hacen los criticones? ¿Qué hacen los criticones? Solo Habla, pero no hacen nada, profe. Critican y no hacen nada. Ah, es clave. También otra clave que hay es que usted tiene que ser un producto del monte, no del montón. ¿Verdad? Usted como docente debe esforzarse por ser buen docente. ¿Cómo lo demuestra? Con la satisfacción de los padres de familia. ¿Verdad? Si son los padres de familia, son los que los evalúan en una comunidad. Si el padre de familia lo trata bien a usted, porque él sabe que su hijo está aprendiendo con usted y que usted lo trata bien, que usted se sacrifica, que no falta, y usted está siempre ahí con su estudiante. Hay mucha gente, muchos docentes que cuando van a una aula de clase, por ejemplo, van a segundo grado, se quejan de que en primer grado no le dieron, que ese maestro no servía. Deje de quejarse porque el problema ahora es suyo. Usted tiene que buscar las armas para que ese estudiante aprenda a leer o aprenda lo que no pudo aprender en primer grado. Siempre tenga consciente eso. Usted tiene que demostrar que usted es buen docente con sus acciones y con su trabajo. Bien, usted deje de echarle las culpas a los demás y usted actúe como en su labor. Bien. Hablamos también sobre, en ese taller a distancia también en taller a distancia también deben hablar sobre, tienen que investigar qué son los fines. Yo lo voy a poner ahí, pero le voy a dar un reprise de lo que se va a hacer. Tienen que investigar cuáles son los fines de educación, qué son los programas, qué es una dosificación y explicarla, y qué es una unidad o anual trimestral y educación panameña. Esas preguntitas, el grupo de tres lo hacen y entonces me lo cuelga un coordinador, lo cuelga ahí en la plataforma sobre ese aspecto, ¿no? Sobre otro aspecto, vamos a ver si lo encontramos aquí.
Vamos a ver si lo podemos compartir. Bien, ¿están viéndolo? ¿Se ve? Pregunta, ¿lo ven? Sí. Este es el examen que vamos a hacer, el examen final, ¿verdad? Pero antes de que ustedes hagan el examen final, yo les voy a pedir que me deben sustentar la próxima clase en grupo de 3. Bien. Bien. El examen final selecciona una asignatura de un grado: español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, religión, educación física, y luego, de acuerdo al contenido que desea planificar, tome como referencia la área, el objetivo de aprendizaje, el indicador de logro, en los 3 momentos: conceptual, procedimental y actitudinal. Las actividades, quita de mala actividad. Las actividades para el aprendizaje. Las actividades para el aprendizaje, la evidencia para el aprendizaje, los criterios de evaluación y los tipos de evaluación, el instrumento. Cualquiera pregunta lo pueden hacer. Profesor, en ese caso, por ejemplo, yo soy de matemáticas, creo que allí los demás todos son maestros de grado, entonces me correspondería trabajar individual. Si desea, si no, lo puede hacer en grupo, no se preocupe. ¿Verdad? Lo puede hacer en grupo. Seleccione un método de los de arriba presentado y luego responda a las siguientes interrogatorios, ¿verdad? Seleccione, esto vamos a eliminar. Seleccione un método de los de arriba presentados. Presenta la planificación al profesor en el esquema de diseño curricular que te presentamos en el PowerPoint basado en la explicación realizada. Yo le subí ahí otro PowerPoint que es el actual. Tiene los cuadros que se utilizan en la planificación. Los tienen ahí. Por ahí, si nos queda tiempo, le damos una repasadita. Si no, ustedes lo pueden ver y cualquier consulta me lo hacen a mí. Bien. ¿Qué van a exponer ustedes en un PowerPoint en grupo de 3? Van a explicar qué es área. Van a explicar qué es objetivo de aprendizaje. Van a explicar qué es indicadores de logro, conceptual, procedimental y actitudinal. Eso lo van a explicar la próxima clase y como parte del examen. Van a explicar qué es actividad para el aprendizaje. Van a explicar qué es evidencia de aprendizaje. Van a explicar qué es criterio de evaluación. Van a explicar los tipos de evaluación: coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que vamos a utilizar en la planificación. Y van a explicar aquí qué competencias deben desarrollar los alumnos para garantizar el aprendizaje del objetivo seleccionado. O sea, si usted selecciona un objetivo, usted ahí explica qué competencia debe desarrollar el alumno para que garantice el aprendizaje del objetivo seleccionado. Usted selecciona cualquier objetivo, de cualquier asignatura y de cualquier grado. Y entonces la número 9, ¿de qué manera se puede establecer un vínculo transversal entre lo que respecta al contenido y el método seleccionado al momento de desarrollar su clase? Eso lo va a explicar. ¿Cómo puede establecer un vínculo con el ambiente real? De ejemplo de estrategias metodológicas que le permitan lograr el aprendizaje en la clase.
Eso está colgado ya en la plataforma, pero si usted quiere le puede tomar foto aquí para que lo tenga. No sé si usted quiere. ¿Le van a tomar fotos? ¿Le pueden tomar fotos? En la plataforma, profe. Ah, bueno, en la plataforma lo ven, pues. Cualquier situación ustedes me escriben. Profe, lo que no entendí que eso es para la siguiente clase, pero ¿es el examen final o es, Sí, bien, eso le explico. Bien, todavía no he terminado de explicar, eso yo les explico ahorita. Esto usted tiene que en PowerPoint exponerlo en grupo. Yo no sé usted cómo se lo divide y ustedes lo exponen en grupo. De tres. Uno hace el PowerPoint, lo va presentando aquí en la pantalla, explica su parte y de ahí los compañeros explican. Me estoy dando a entender. Sí, Me estoy dando a entender. Uno hace su PowerPoint y aquí entonces usted hace su PowerPoint, pues, y entonces uno va presentándolo, explica su parte y de ahí los otros compañeros van explicando. Se ponen de acuerdo entre tres. ¿Me di a entender? Sí. Sí. Ah, bueno, estamos claritos en ese aspecto. Bien. Bien. ¿Qué van a hacer? Tienen que tener, cuando usted explica cada una de sus partes, qué es lo que conlleva el esquema de planificación, entonces usted va a hacer una planificación de una asignatura. Vamos a presentarle esto. Vamos a presentarle esto. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Aún no. ¿Lo pueden ver? No, profesor. No, profe. Algo está pasando aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Ahora lo pueden ver? Ahora sí, profe. Ahora sí, bien. Este cuadro, ahora sí. Sí. Bien, este cuadro fue el que nos dio Meduca para planificar las clases en secuencia didáctica, ya sea para primaria o para premedia. Ese cuadro lo dieron desde el 2017. Si ustedes ven, todo lo que yo les pregunté aquí sobre planificación es esto. Por ejemplo, el área. Usted va a definir allá en su PowerPoint qué significa área. ¿Estamos claros? Sí. Va a definir qué significa área, qué significa PowerPoint, en el PowerPoint vamos a explicar cada concepto de cada parte de ese. Correcto. Por cada concepto. Correcto. Eso es lo que ahí ese es el mensaje. Bien. Aquí entonces explica lo que es área, explica lo que es objetivo de aprendizaje, y explica lo que es indicadores de logro. Solo que ahí tiene que explicar qué es un indicador de logro conceptual, procedimental y actitudinal, porque ellos van enfocados en ese aspecto. ¿Qué es una actividad de aprendizaje? Y en cuanto a evaluación, ¿qué es evidencia de aprendizaje? ¿Qué es criterio de evaluación y qué tipo de evaluación? Tiene que explicar cada término de eso.
Además, también hay otras preguntitas sobre los métodos. Pero ya ese es un aprendizaje adquirido. ¿Preguntas sobre esto? Sí, ¿Preguntas sobre esto? Entonces, ese cuadro se llena con la asignatura que agarramos y hacemos Sí, pero posteriormente, todavía no lo hagan. Porque primero tienen que saber los conceptos. Entonces, la exposición de la otra semana es poner cada término de eso, ¿verdad? Profesor. Dígame. Profesor, permiso. Nosotros utilizamos una estructura de planificación diferente al que usted está presentando. O sea, cada recuadro tiene casi el mismo concepto, sin embargo, el indicador de logros va en la sección donde dice evidencia, criterios y tipo de evaluación. Anteriormente se utilizaba ese y se cambió porque los maestros se quejaban que cómo iban a hacer la actividad al final. Bien, entonces nada más quiero que lo hagan en un forma y fondo. Nada más me lo hacen en fondo, en forma no. Solamente en forma lo que usted desea aprender. Traten de utilizar este esquema porque este es el esquema que nos emana del Ministerio de Educación para utilizarlo a nivel nacional. ¿Qué indica? Que si usted lo nombran, ya usted tiene el esquema. ¿Lo quiere que en fondo? ¿Ah? Solo en fondo. En fondo nada más. En forma no, ya en forma se eliminó. Porque en forma era tedioso para el docente. Ahora en fondo, o sea, en fondo es lo que yo quiero que el estudiante aprenda. Es que en la forma, profe, eso es similar a lo que es criterio de evaluación, porque es lo que se va a tomar en cuenta. Eso mismo. Ajá. Entonces usted busca en lo que es fondo. Utilicen este cuadro. Si ustedes utilizan otro cuadro en su escuela, pero traten de utilizarme este cuadro, porque este es el cuadro que más de educación. Ahí no estoy tan claro en indicadores de logro. Ahí van los conceptos, contenido conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y usted puede hacer uno solo en ese aspecto, pero en la explicación, el indicador de logro no se basa en este cuadro. En el indicador de logro, en la explicación que yo le di para el PowerPoint, sí tiene que explicar cada uno de ellos. ¿Qué significa indicador de logro conceptual? ¿Qué significa indicador de logro procedimental y actitudinal? Es para la explicación del PowerPoint, porque usted todavía no haga esta planificación. Usted va a hacer esta planificación para el examen. Yo solo le estoy presentando el cuadro para que ustedes lo vean. No sé si me estoy explicando. Sí, por favor, ahora sí ya. Ahora sí está clarito. Sí. Bueno. Profesor, una consulta. Dígame, la escucho. Con relación a esto. Profesor, si bien es cierto todos y todas trabajamos en un solo ministerio, ¿por qué la variabilidad de este esquema de planificación? Eso yo no lo entiendo porque yo recuerdo que nosotros como supervisores nos dieron ese seminario en el 2017 y se unificó para todos el mismo esquema. Y para que usted vea que antes que termine el tiempo le voy a presentar más o menos el PowerPoint que yo tengo sobre eso, para que ustedes vean que no estoy equivocado. A grosso modo se lo voy a presentar. El PowerPoint que se nos dio del Meduca. Voy a ver si lo pueden ver. Me avisan. ¿Lo pueden ver? No, profesor. No lo pueden ver. Vamos a terminar con este PowerPoint para que ustedes vean que yo no estoy equivocado y eso fue lo que nos dieron del Meduca. Mi consulta, o sea, mi pregunta más que nada es porque precisamente, bueno, yo trabajo en la región de Panamá Norte y precisamente en el área de nosotros, las diferentes escuelas de zona, todas tenemos un esquema totalmente diferente. Hasta en la misma escuela tenemos esquemas diferentes. No sé, pues, pero deben unificar, pero sí yo les pido que utilicen este. ¿Están viendo el PowerPoint? Correcto. Bien, este fue el PowerPoint que emana del Meduca, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Currículo y Tecnología, la secuencia didáctica.
Aquí habla todo lo que es la secuencia didáctica. Habla qué es la planificación. Aquí habla lo que es la planificación. Posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr en el estudiante. Es tarea fundamental de la práctica del docente. Un docente que no planifica cómo va a dar su clase. Construye el proceso que permite, léanlo allá que no lo puedo ver acá en la parte de abajo. ¿Qué dice el final? ¿Se pueden leer ahí alguno, eh? No, ahí tiene No se como puede. que un anuncio o algo ahí. Tiene un anuncio, ¿verdad? Espérense, vamos, ahora sí lo vamos a leer bien, espérense. Ponga ocultar. Ahora sí, dice. Contribuye al proceso que permite tomar las prevenciones necesarias para orientar adecuadamente las experiencias de aprendizaje. Esto es clave aquí y este es el que se usa. Y esto fue el PowerPoint que nos dio el Meduca. Bueno, para mí todo es nuevo porque ya yo llevo 10 años que me nombren y todavía sigo esperando, así que para mí todos esos planeamientos son nuevos. Sí. Y aquí está la tarea que ustedes tienen, ¿ven? Porque aquí dice, debe existir coherencia y articulación entre los elementos de la planificación, que fue lo que yo les di, para que ustedes definan qué es indicador de logro, qué es actividades para el aprendizaje, qué es evidencia, qué es criterio, qué es evaluación. Y ahí lo va definiendo, pero ya usted y aquí está el cuadro, ¿ven? Es el único cuadro que da en Meduca. Y ahí habla de todo, de lo que es planificación. Ahí ustedes lo van a ver, yo se lo colgué. Ahí habla, ahí tiene hasta ¿Usted no puso esa diapositiva allá? ¿Cómo? Eso Está usted no lo colgada puso ya. ahí. Está colgada también con el cuadro. Está colgada en documentos. Ok, Habla de entonces qué ya para la indicadores y ahí lo próxima explica, así que- clase es la presentación esa. ¿Cómo? Para la próxima clase, entonces la presentación La presentación esa en grupos. Y aquí afianzamos sobre este PowerPoint para la próxima clase. Afianzamos eso y explicamos para que entonces ustedes hagan la planificación. No sé si me expliqué. Sí, Sí, profe, mejor, profesor, porque así una aprendo. consulta. ¿Ah?